Welcome to Pro Español. Me llamo Elena. Llegué a España cuando tenía 33 años. Dejé todo atrás, mi familia, mis amigos, mi trabajo. Vine con un solo objetivo: construir una vida mejor. Pero había un gran problema. No hablaba español. Ni una sola palabra. Pensé que estaría bien, que aprendería rápido. La gente me decía: solo escucha y repite, vas a aprender. Pero no era cierto. Fue más difícil de lo que jamás imaginé. La primera semana me sentí perdida. Necesitaba tomar el autobús, pero no entendía las señales. Pedía ayuda, pero no comprendía las respuestas. Me subí al autobús equivocado 3 veces. Cada vez que terminaba en el lugar incorrecto, me sentía pequeña, como una niña otra vez. Pensaba: ¿cómo puedo vivir aquí si ni siquiera sé cómo volver a casa? Un día fui al médico. Tenía fiebre. La enfermera me hizo preguntas y yo no sabía qué decir. No podía explicar lo que sentía. El médico me dio medicamentos, pero no estaba segura de cómo tomarlos. Sentí miedo. ¿Y si los tomo mal? ¿Y si empeoro? Busqué trabajo, pero cada vez que alguien preguntaba: ¿hablas español?, tenía que decir que no. Esa palabra no cerraba todas las puertas una y otra vez. Rechazo tras rechazo, empecé a sentirme inútil. Comencé a pensar que tal vez había cometido un error, que quizá este país no era para mí. Pero entonces ocurrió algo pequeño. Una noche encendí la televisión y empezó un programa en español. No lo entendía, pero algo dentro de mí me dijo: no cambies de canal. Ese momento fue el comienzo de todo. Después de aquella noche frente al televisor, quise aprender. Pero querer no es lo mismo que hacerlo. No sabía por dónde empezar, no tenía libros, no tenía profesor, no tenía dinero para pagar una escuela, solo tenía la televisión, así que la veía cada noche. No entendía las palabras, pero seguía mirando. Pensaba que quizá mi cerebro captaría algo, pero pasaron los días y seguía igual. Ningún progreso, ningún cambio. Me sentía tonta. En la tienda todavía no podía hablar. Una mujer me preguntó algo y yo dije: perdón, no hablo español. Ella simplemente se fue. Otra vez pedí ayuda, pero el hombre respondió demasiado rápido. Asentí con la cabeza, aunque no entendí lo que dijo. Me fui sin lo que necesitaba. Estaba cansada de sentirme confundida todo el tiempo. Un día tuve que llevar a mi hijo a la escuela. Una profesora me habló. Sonreía, pero yo no entendía sus palabras. Me quedé allí, en silencio. Mi hijo me miró. Sentí que había fallado. Yo era su madre, pero ni siquiera podía hablar con la profesora. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo si no puedo hablar? Esa pregunta se quedó en mi mente todo el día. Más tarde esa semana, alguien me preguntó en el pasillo: ¿cómo estás? Me quedé paralizada. Ya había escuchado eso antes en la televisión. Recordé la respuesta. Estoy bien, gracias, dije.
La persona sonrió y siguió su camino. Me sentí feliz durante 2 segundos. Luego pensé, ¿y si la próxima vez dicen algo más? Solo sé una frase. No es suficiente. Estaba cansada, avergonzada, enojada. Me dije a mí misma, quizá el español no es para mí. Tal vez soy demasiado mayor. Tal vez no soy lo bastante inteligente. Pero en el fondo, una voz susurraba otra cosa. Inténtalo de nuevo. Después de esa pequeña victoria, de ese momento de estoy bien, gracias, quise más. Quería aprender más frases. Quería hablar. Quería entender. Pero cada vez que lo intentaba, pasaba algo que volvía a hacerme sentir pequeña. Fui a la biblioteca. Pensé que quizá podría encontrar un libro, pero todos estaban en español. Abrí uno e intenté leer la primera página. No entendí nada. Lo cerré. Miré a mi alrededor. Todos los demás parecían saber lo que hacían. Pensé, no pertenezco a este lugar. Me fui sin llevarme ningún libro. Me dije, prueba otra cosa. Así que empecé a ver la televisión con subtítulos en español. Al principio, mis ojos iban demasiado rápido. No podía seguir las palabras. Pausaba, retrocedía. Lo intentaba de nuevo. Tardé 1 hora en ver 10 minutos del programa. No me importó. Me dije a mí misma que ir despacio estaba bien. Luego encontré un video en YouTube. Una mujer contaba su historia, cómo había aprendido español después de mudarse a España. No entendí todas las palabras, pero entendí el sentimiento. Ella dijo, no esperes a sentirte lista, simplemente empieza. Eso se quedó en mi corazón. Así que empecé a hablar sola, en la cocina, en el baño, repetía palabras de los programas, inventaba conversaciones, hacía una pregunta y la respondía. Decía, ¿qué hora es? Y luego contestaba, son las 5. No me importaba si sonaba tonto. Me decía, nadie puede oírte, solo habla. Después reuní valor. Fui a la tienda y dije, hola. La cajera respondió, hola, ¿cómo estás? Sonreí y dije mi frase, estoy bien, gracias. Pero luego ella preguntó, ¿quieres una bolsa? Me quedé paralizada. Otra vez no entendí. Me sentí perdida. En casa busqué esa frase en internet. ¿Quieres una bolsa? La aprendí, la escribí, la practiqué, la repetí 10 veces. Al día siguiente volví. Ella preguntó otra vez. Esta vez respondí, sí, por favor. Me sentí orgullosa, muy orgullosa, pero también asustada. Hay demasiadas frases, demasiadas palabras. Nunca las aprenderé todas. Cometí muchos errores. Algunas personas se rieron, otras fueron amables, otras no, pero seguí adelante. Me dije, los errores significan que estoy aprendiendo. Empecé a escribir palabras nuevas en un cuaderno. Las decía en voz alta una y otra vez. Miraba más programas, escuchaba más. Cada día fallaba un poco, pero cada día también aprendía un poco. Era lento, muy lento,
pero avanzaba. Ya no estaba estancada. Un día pasó algo importante. Tenía que ir al médico otra vez, pero esta vez nadie podía acompañarme. Ni esposo, ni amigo, ni traductor. Solo yo. Tenía miedo. Casi cancelé la cita, pero me dije, no, has estado aprendiendo. Ya no eres la misma mujer de antes. Puedes intentarlo. Así que me preparé y fui. En la recepción, la secretaria me hizo preguntas. Entendí algunas palabras. Dijo, ¿cuál es su nombre? ¿Fecha de nacimiento? Respondí. Ella sonrió. Eso me dio un poco de esperanza. Luego me senté a esperar. Tenía las manos frías y la mente llena de miedo. Pensé, ¿y si el médico habla demasiado rápido? ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si digo algo mal? ¿Y si me da el medicamento equivocado por mi culpa? Llamaron mi nombre. Me levanté. La enfermera preguntó, ¿tiene algún dolor hoy? Entendí. Dije, sí, me duele la cabeza. Ella escribió algo. Luego preguntó, ¿desde cuándo? Respondí, desde hace 3 días. No podía creerlo. Estaba teniendo una conversación real, no perfecta, pero real. Entró el médico, habló con claridad, hizo más preguntas, respondí despacio con frases simples. Dije, me siento mareada. Me preguntó si había comido esa mañana. Dije, no, solo café. Asintió y me dio algunos consejos. Entendí la mayor parte. No todo, pero sí la mayoría. Después de la consulta fui a la farmacia. La farmacéutica me explicó el medicamento. Escuché con mucha atención. Entendí el horario, 2 veces al día. Entendí que debía tomarlo con comida. Asentí y dije, gracias. Entonces ocurrió algo. Me miró y dijo, tu español es bueno. No supe qué responder. Nadie me había dicho eso antes. Sonreí, pero por dentro algo se rompió, como un muro. Quise llorar, pero no de tristeza, sino de alivio y de orgullo. Pensé, ¿de verdad dijo eso? ¿Yo, buen español? En ese momento recordé todo, el dolor, el miedo, las largas noches frente al televisor, los errores, el silencio, las conversaciones falsas en mi cocina. Todo eso me había traído hasta aquí, a este instante. No era un examen, no era una clase, era la vida real. Y por primera vez entendí, respondí, me comuniqué. Sentí que había escalado una gran montaña. No rápido, no fácil, sino paso a paso, y ahora estaba en la cima. Después de aquel día en el médico me sentí fuerte. Sentí que había ganado algo enorme. Le dije a mi familia, hoy hablé español. El médico me entendió y yo lo entendí a él. Estaban orgullosos. Yo estaba orgullosa. Pero después pasó algo extraño. Pensé que ahora todo sería más fácil. Creí que entendería más y más cada día, pero no fue así.
La semana siguiente fui a una reunión de padres en la escuela de mi hijo. La profesora habló rápido, demasiado rápido. Entendí quizá un 20%. Sonreí y asentí con la cabeza, pero por dentro estaba perdida otra vez. Salí de la reunión sintiéndome triste. Pensé, ¿por qué antes me iba tan bien? ¿Por qué ahora no puedo entender? Esa noche vi un programa nuevo en la televisión. El personaje hablaba con un acento diferente que no podía seguir. Puse pausa, retrocedí. Aún así, seguía confundida. Sentí que había vuelto a cero. Me dije, quizá ese buen día fue solo suerte. Tal vez no aprendí de verdad. Quizá solo adiviné las palabras correctas aquella vez. Empecé a perder la confianza otra vez. Dejé de hablar durante algunos días. Solo escuchaba. Evitaba las conversaciones. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana oí a alguien llorar en el pasillo. Era mi vecina. No hablaba español. Estaba al teléfono diciendo, necesito ayuda. No entiendo. Era nueva en el edificio. Pude sentir su miedo. Recordé esa sensación. Yo la había vivido. Me acerqué y le dije despacio, ¿estás bien? Me miró. Añadí, ¿puedo ayudarte? Dime. Intentó explicarse. Su español no era perfecto, pero la entendí. La ayudé a llamar a la oficina y me quedé con ella hasta que se calmó. Después me dijo, gracias, hablas español muy bien. Me dieron ganas de reír. Yo, la mujer que casi se rindió la semana pasada, le respondí, sigo aprendiendo cada día. Ahí comprendí el giro de todo. Pensaba que aprender español era solo para mí, para mi progreso, mis miedos y mis metas. Pero entonces vi algo distinto. Aprender español no era solo para mí. También era para poder ayudar a otros. Me di cuenta de algo importante. No necesitaba hablar un español perfecto. Solo necesitaba hablar. Y a veces mi español imperfecto era exactamente lo que otra persona necesitaba escuchar. No perfecto, pero real. Ahora tengo más de 40 años. Han pasado muchos años desde que llegué a España. Sigo viviendo en Barcelona. Todavía hablo con acento. Todavía cometo errores. Pero hablo, entiendo y ayudo a los demás. Y ya no tengo miedo. A veces la gente me pregunta, ¿cómo aprendiste español? No les doy una respuesta corta porque la verdad es que tomó tiempo, tomó dolor, tomó fracasos, pero nunca me detuve. Les digo que aprendí escuchando, mirando, intentando, fallando y volviendo a intentar. No fui a la escuela, no tomé clases, aprendí viviendo. Aprendí de los programas de televisión, de las películas, de las noticias y de los videos de YouTube. Aprendí de mis hijos, aprendí en el supermercado, aprendí de pequeñas conversaciones. Cada momento fue una lección, pero la lección más grande fue perder el miedo. Esa fue la parte más difícil,
el miedo a hablar mal, el miedo a que se rieran de mí, el miedo a parecer tonta. Cuando perdí ese miedo, todo cambió. Hice las paces con mis errores. Todavía digo palabras equivocadas a veces, pero no dejo de hablar. Sigo pidiendo a la gente que repita. Sigo escribiendo palabras nuevas. Y está bien, porque el español no es algo que se termina, es algo con lo que creces. Ahora ayudo a otras personas como yo. Hablo con quienes acaban de llegar. Les digo, yo fui tú. Estaba en silencio. Tenía miedo, pero no me rendí. Me siento con ellos. Los escucho. Hablo despacio. Los dejo hablar. Y cuando cometen un error, sonrío y les digo, bien. Eso significa que estás aprendiendo. Aprender español cambió mi vida. No porque me hiciera rica, ni porque consiguiera un gran trabajo, sino porque recuperé mi voz. Pude hablar por mí misma, pude proteger a mi familia, pude hacer amigos, pude ayudar a otros y ahora puedo compartir mi historia. Así que si estás leyendo esto y te sientes cansada o piensas que es demasiado tarde, quiero decirte algo. No renuncies al español. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Una palabra es el comienzo. Una frase es progreso. Un error es un paso adelante. Sigue adelante. Sigue aprendiendo y recuerda que no estás sola. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera rendido? ¿Y si me hubiera quedado en silencio para siempre? Pienso en esa versión de mí, la que estaba asustada, confundida y llena de dudas. Quiero decirle, gracias por no rendirte. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti, la persona que está aprendiendo español en este momento. Tal vez te sientes cansada, tal vez sientes que avanzas despacio, tal vez crees que cometes demasiados errores. Pero escúchame, estás haciendo algo valiente. Estás aprendiendo un nuevo idioma. No es fácil, pero es poderoso. No necesitas ser perfecta, solo necesitas intentarlo. Habla, aunque te tiemble la voz. Escucha, aunque no entiendas todo. Escribe, aunque te equivoques en las palabras, porque cada intento es progreso. Una palabra hoy, una frase mañana, una conversación la próxima semana. Yo aprendí español en mi cocina, con la televisión encendida, hablándome a mí misma. Cometí errores, la gente se rió, sentí vergüenza, pero seguí adelante y un día las palabras llegaron, lentamente. Sí, pero llegaron. Y ahora puedo decir que valió la pena. Así que mi consejo para ti es simple. No te detengas. No te escondas. No esperes a que todo sea perfecto. Simplemente empieza, porque el español no son solo reglas y palabras. El español es conexión, es confianza, es libertad. Y tú eres más fuerte de lo que crees.